Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándoles y dándole gracias a Dios, porque nuevamente podemos compartir juntos esta aventura del amor de Dios. Y en este segmento estamos en la Lectio Divina. La Lectio Divina, que es la lectura creyente de la palabra de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Y bueno, pues estábamos viendo estos números. Lo último que habíamos visto fue el 2732, que fue frente a las tentaciones en la oración. Y bueno, habíamos visto, creo que, sí, 2732, ahorita me van a confirmar en qué número nos quedamos. Y la Lectio Divina es lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Él y dejarnos transformar por Él. Esto es la Lectio Divina, que es un método de oración muy antiguo de la Iglesia Católica a través del monje Guido, y obviamente pues esto pues nos lleva a experimentar la necesidad de acercarnos a la palabra de Dios. Y tenemos los 6 pasos de la Lectio Divina: es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, meditación con la palabra, oración, contemplación y compromiso. Estamos en el primer paso, invocación al Espíritu Santo, que también tiene 6 pasos. Primer paso es pureza de corazón, invocación, fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración y conversión continua y comunión con la Iglesia. Son los elementos que forman parte de esta invocación al Espíritu Santo. Y estamos en el cuarto, ya vimos los 3 primeros, fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, y estamos en espíritu de oración. Nos hemos prolongado porque nos fuimos a todo lo que pudiéramos aprender sobre la oración en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte. Ya hemos visto algunos elementos, bastantes elementos dentro del Catecismo, sobre la oración. Y estábamos hablando de las tentaciones frente a la oración. 2732 fue el que vimos, y vamos a ver el 2733. Vamos a repasar el 2732, que dice: la tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. Esta se expresa menos en una incredulidad declarada que en unas preferencias de hecho. Cuando se empieza a orar, se presenta como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes. Una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. Mientras tanto, nos volvemos al Señor como nuestro único recurso, pero ¿alguien se lo cree verdaderamente? Consideramos a Dios como asociado a la alianza con nosotros, pero nuestro corazón continúa en la arrogancia. En cualquier caso, la falta de fe revela que no se ha alcanzado todavía la disposición propia de un corazón humilde. Sin mí no podéis hacer nada. Y veíamos que podemos hacer oración, pero nos falta la fe. Nos falta aquella realidad que nos expresa precisamente nuestra confianza en nuestro abandono, ¿sí? Entonces empezamos a orar, pero
no tenemos la prioridad en la oración. Hay miles de pretextos, miles de trabajos, miles de actividades que consideramos más urgentes. Y entonces surge lo que hemos aprendido. Lo que se desvía a mi corazón, ese es mi tesoro. Ahí tengo ahorita mi tesoro, en todo aquello que me le estoy dando prioridad. Y a veces son tesoros que ni al caso, como por ejemplo perder el tiempo en la televisión, en juegos de video, en el internet, en chismes, por no orar, al rato. Y mientras tanto nos volvemos al Señor como nuestro único recurso. Y más cuando tenemos, y realmente no es verdad, no es nuestro último recurso. No es nuestro único recurso, no es nuestro último, nuestro único recurso. A Dios lo tenemos como un recurso más, es algo dentro de mi arsenal de recursos. Tengo personas, tengo situaciones, tengo poder, tengo esto, tengo lo otro, y Dios no es nuestro único recurso, desgraciadamente. Luego, consideramos a Dios como asociado a la alianza con nosotros, pero es nuestra arrogancia, nuestra falta de fe, la que no nos permite actuar. ¿Sí? Entonces, la falta de fe nos lleva a descubrir lo último que meditamos el programa anterior. No hay humildad. Nos falta humildad, nos falta capacidad de entender y comprender que sin Dios nada podemos. Con Dios todo lo podremos. Y obviamente en este sentido, cuando vemos esta realidad que nos está pasando, cuando vemos esto que es la incapacidad de ser humildes, la incapacidad de ser hombres y mujeres, que nos abandonemos a Dios, pues obviamente esto no nos va a permitir ser capaces de hacer una verdadera oración, de ser hombres y mujeres que podamos nosotros responder. Muy bien, esto fue el 2732. Vamos al 2733. Dice, otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o desabrimiento, debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Cuanto más alto es el punto desde el que alguien toma decisiones, tanto mayor es la dificultad. El desaliento, doloroso, es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta la lleva a una mayor confianza, a mantenerse firme en la constancia. Esto ya lo habíamos leído, ¿no? Según yo, no lo terminamos. Con razón, ya decía yo. Ok, entonces vemos en este elemento lo importante de de entender y comprender el otro aspecto de la soberbia, que es la asedia, el me vale, el para qué, no tiene caso. Entonces vamos a buscar precisamente este término que incluso se consideraba en la antigüedad, se consideraba uno de los pecados capitales. Después se le une a lo que es la pereza, pero aquí es aquella situación de pereza, pero en el plano espiritual, porque puede hacer muchas otras cosas, pero es específicamente en la vida espiritual, en la vida de fe, en la vida de una persona religiosa que no está con esa disposición. Y ahí es donde veíamos este pecado de asedia, es como que una especie de tristeza deprimente que no nos permite acercarnos a Dios, que no nos permite hacer este acercamiento. Dice, ¿por qué no me salen bien las cosas? ¿Pero por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero el que es humilde, pues sabe de sus miserias y sabe que necesita de Dios. Incluso la asedia está disfrazada muchas veces por soberbia. ¿Por qué? Porque no se entiende por qué le salen mal las cosas, como si fuéramos perfectos, como si no fuéramos a cometer errores, y obviamente
esa apatía es un vicio, es un pecado, obviamente, que se opone a todo el gozo, a toda la alegría, a todo aquello que nos va a procurar el bien espiritual. No hay que confundirlo, con todo lo que es la situación de la tristeza emocional que se puede dar porque nos enojamos con los hijos, nos enojamos con los maridos, con el marido, con la mujer, y todos esos aspectos que pues, son naturales. Uno se enfada, uno se enoja, a veces, es que la decepción que puede darse, y bueno, pero aquí tiene que ver con el plano espiritual. Y aquí, obviamente, puede darse la tristeza o la decepción en el plano humano, pero que de alguna manera afecta el plano espiritual. Poner un ejemplo, un hijo de su mamá, pariente de su papá, que por más que le dice, que por más, y no funciona, y termina, y entonces uno se desilusiona porque ha estado orando por ese hijo, y como que le encuentra ya el sinsentido, o no encuentra el sentido de seguir orando, y como que cae en esa pesadez, en esa indiferencia, ese entristecerse. Obviamente hay un descontento, hay un hastío, hay una sensación de pereza, aburrimiento, antipatía, ¿sí?, a todo lo que tenga que ver con sacrificio, esfuerzo, disciplina espiritual, y con todo lo que esto implica, ¿sí? Y es precisamente, es donde vamos a ir nosotros viendo que, les decía yo, en la antigüedad, este pecado se considera dentro de los pecados capitales, eran 8, junto con los otros 7 que ya conocemos, ¿sí? Porque recuerden, es cabeza, el pecado capital es cabeza y que se sostiene de otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el pecado de ira, pues y la justificamos con la mentira, la justificamos con la violencia y se alimenta de la cizaña. Entonces, el pecado de la ira es la cabeza que va a sostener o que se va a dar para que se den otros pecados, ¿sí? Y ahí es precisamente este pecado de ira da origen a otros, da como que si fuera fruto, el fruto de la ira, pues va a ser la violencia, la mentira, el chisme, la justificación y todo eso. Entonces es cabeza de los demás, y ahí obviamente esto es lo que va a decirse del pecado de la asedia. Y pues todos estos elementos, vamos a ver cuáles son algunos elementos. ¿Qué es lo que genera? La desesperación. Fíjense, ¿cuántos caemos en la desesperación? Gritamos, nos enfadamos y hacemos acciones o decimos palabras que desgraciadamente muestran esa desesperación. Y obviamente esa desesperación nos hace reaccionar, esa repugnancia que vamos a sentir, huida de aquella obra difícil que produce tristeza. Es que no me sale. Y ahí empezamos la desesperación, ¿no? Entonces, el fastidio, el aburrimiento no combatidos, o sea, no quiere decir que no vayas a tener esto. Y se da ese enfado, ese aburrimiento en la oración. Si no lo combatimos, ¿qué quiere decir? Pero es que ¿cómo se combate? Pues aunque sientas eso, mantente firme. Uno espera que el combate sea quítamelo y ya. Imagínate que estás en una pelea de box, en una pelea de lucha libre, de esas, pues sabes que tienes que enfrentarte a ese oponente, tienes que luchar contra él. Y es lógico. Y entonces, si se combate es porque pues, le vas a entrar duro. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros creemos que en este sentido, siento, por ejemplo, o presento este fastidio y este aburrimiento en la oración, yo quisiera sentir bonito, yo quisiera que no sentir esto, yo le pido a Dios que me quite el aburrimiento, no es cierto, hay que combatirlos. Y la única manera de combatirlos es enfrentando y manteniéndote firme a pesar del fastidio, del cansancio, del aburrimiento que puedas sentir en la oración. Y esto solamente es perseverancia y firmeza. O sea, te enfadaste, sigue. O sea, tú no tienes que parar, tú tienes que ser firme en no abandonar lo que has comenzado. Pero si no,
somos las personas del mañana, somos el futuro, pero nunca llegamos a ese futuro. Mañana, mañana, y ya que llega mañana, otra vez mañana, y lo vamos posponiendo, porque no hay firmeza, no hay una disciplina, no hay una perseverancia. Entonces, si no estamos acostumbrados a enfrentar nuestros miedos, si no estamos acostumbrados a enfrentar esa pereza, ese abatimiento, ese enfado, ese aburrimiento, ese tedio, pues así como, es que no me motiva, es que, y de alguna manera, a veces, tiene que ver mucho también que desde niños quisieron que nos gustara todo. Ay, mira, y que no, ¿sabes qué? Hay veces que pues hay que enseñarle al niño que aunque no le guste, mijito, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo. Y a veces sentarse con el hijo para hacer la tarea. Y sentarse con el hijo para hacer oración. Pero desgraciadamente a veces los mismos adultos no estamos preparados para vencer esa apatía, ese aburrimiento. Y obviamente, si algo me aburre, si algo se me hace enfadoso, ¿qué termino haciéndolo? Pues lo abandono. Y fíjense, ahora es más intenso este problema, porque antiguamente, estoy hablando de hace siglos, pues no había televisión, no había luz eléctrica, no había juegos de video, no había internet, no había nada de esto. Y ahora, pues, los jóvenes están tan metidos, y ya no tan jóvenes como yo comprenderé, que nos podemos meter tanto en los medios, en todos los sistemas, que, o sea, es increíble la manera como nos estimula el cerebro y todos los sentidos, lo que estamos viendo, ¿no? La televisión, y hay personas que, pues, como las mujeres, ¿no? Que tienen la capacidad de estar haciendo miles de cosas a la vez, entonces, y de repente se sientan y, aparte que no sienten nada, no oyen nada, y así como que me da risa porque empiezan dizque a orar y empiezan a dormitar, porque es aburrido, porque pues es que, no, ahí es donde tenemos nosotros, y es donde entra precisamente este pecado de la asedia, y cuando el propio gusto buscado como fruto de las obras es superior al deseo de cumplir la voluntad de Dios. Fíjense qué interesante, esta definición me encantó. Dice, puede terminar en el abandono, en la desesperación de no poder llevar adelante tales obligaciones. Cuando el propio gusto, buscado como fruto de las obras, ¿por qué hago las cosas? Porque me gusta, porque me hace sentir bien. Cuando el propio gusto, buscado como fruto de las obras, pues ¿a quién no le va a gustar hacer algo que le guste y que le produzca una satisfacción, un orgullo? ¿Sí? Pero cuando este fruto, que es precisamente el gusto de hacer lo que estoy haciendo, de realizar esta acción, ¿sí? Cuando el propio gusto, que es lo que estoy buscando como fruto de las obras que estoy realizando, es superior al deseo de cumplir la voluntad de Dios. Aquí voy a poner un ejemplo. Voy a hacer oración y pues yo espero recibir algo, pues de perdida, ¿no? Pues que se me quite el dolor o que mi marido cambie o si no, en la oración voy a poner otro ejemplo, ayudar a alguien. Voy a ayudar, voy a hacer una obra de misericordia, ¿sale? Y el ayudar y ver que dio resultado, pues te da gusto. Oye, le pude ayudar, salió adelante, salió todo muy bien. Es el gusto, la satisfacción. Pero viene el otro elemento que es el deseo de cumplir la voluntad de Dios. Cuando pesa más, cuando es más pesado el gusto que hacer la voluntad de Dios, pues entonces cuando no hay ese gusto, la voluntad de Dios, pues no, es que no siento bonito, no me agrada. Si se entiende la comparación, no hay ese peso. Debería de ser el peso más grande la voluntad de Dios, y entonces, ¿tengo gusto, no tengo gusto? Pues, ¿qué gusto, no? ¿O qué disgusto? No hay problema. Lo más pesado es hacer la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene el esforzarse, el combate que debemos de tener para no dejarnos vencer por el tedio, por el cansancio, por la asedia. Entonces, cuando el propio gusto, buscado como fruto de las obras, es superior al deseo de cumplir la voluntad de Dios, basta el dejar de hallar tal gusto
para que se origine un creciente aborrecimiento que puede llevar al abandono de ellas. O sea, si ya no busco el gusto, si ya no estoy buscando el gusto, y así como que llega uno a aborrecerlo. Es que no, pero porque no hemos crecido en el abandono a la voluntad de Dios. No hemos sabido entrar en esa acción, en esa dinámica del abandono, de la acción en la divina voluntad. Ok, entonces vemos aquí cuando dice, cuando el propio gusto buscado como fruto de la obra es superior al deseo de cumplir la voluntad de Dios, basta el dejar de hallar el tal gusto para que se origine un creciente aborrecimiento que puede llevar al abandono de ellas. En esto, más de perder, la llevan quienes más atados a los gustos están. O sea, ¿quiénes son los que están más propensos a perder? Pues aquellos que están atados a los gustos, porque si no sientes el gusto, pierdes la capacidad de hacer las cosas. Y por eso es tan importante la ascesis o la capacidad de estarte sacrificando, haciendo sacrificios. Ayer estábamos en el programa de la lección, no, el de la verdadera devoción al el tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Hombre, el número 118 me encantó, me fascinó, fue algo increíble, en donde San Luis María de Montfort nos presenta la verdadera devoción. Tiene que traer un resultado increíble. El primer resultado es el sacrificio por Dios. Sacrificio por Dios. Esto me va a llevar, obviamente, a otro elemento fundamental. Cuando yo me sacrifico por Dios, voy a ir luchando contra mi egoísmo. O sea, al sacrificarme no le estoy dando gusto, no me estoy dando ese gusto sobre lo que quiero, sobre lo que es este elemento del placer, de la satisfacción a lo que yo estoy queriendo hacer. Entonces, cuando vemos este elemento que nos presenta el santo, que es voy a hacer las cosas, pero como un fruto de mi esfuerzo, pero tiene que haber un sacrificio. Y el sacrificio es a veces el privarme de algo, el no tener algo, el no buscarlo. Y dice el santo, se los voy a leer porque me sirve de repaso, porque yo soy medio lento para aprenderme las cosas. Fíjense, dice el santo en el número 118. Después de todo esto, protesto abiertamente que aunque he leído todos los libros que tratan de la devoción a la Santísima Virgen, he conversado familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos. No he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que voy a explicar. Fíjense, los pasos importantes. Que te exija más sacrificios por Dios. El primer elemento es sacrificios por Dios. Y ahí entra la privación de lo que me gusta. Y ahí, por ejemplo, es un elemento que supuestamente los religiosos y sacerdotes deberíamos de ser especialistas, pero ahí tristemente nos falla. Al sacrificarme me voy a librar de mí mismo, o sea, del egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Lo que me genera un gusto, lo que me genera un placer. Cuando yo me libro de mi egoísmo, ¿qué es lo que hago? Entonces me voy a unir más firmemente y voy a ser más fiel al estado de gracia, estar más unido al estado de gracia, que es precisamente la disciplina espiritual. Y entre más unido esté yo y sea más fiel a la gracia, obviamente esto me une más perfectamente a nuestro Señor Jesucristo. Y entre más unión tenga a nuestro Señor Jesucristo, más gloria para Dios. Y obviamente, entre más gloria para Dios, ¿qué significa ganar almas? Significa más vida de santidad tendré.
Y si más vida, claro, no voy a decir, ya soy santo, el santo no llega a saber que es santo, pero entre más vida de santidad tenga, obviamente para sí mismo va a ser en beneficio, va a ser en utilidad para el prójimo. O sea, el hecho que tú hagas todo esto va a ser en beneficio incluso para aquella persona que tanto estás pidiendo o que tanto estás queriendo que se convierta. Pero tienes que sacrificar tus gustos. Y ahí es donde, así como se pone luego así como que, así. Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, no. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué yo? Ahí es donde entra, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros trabajemos y seamos conscientes de esta necesidad de trabajar, de crecer en la vida de gracia. Y fíjense, algo que me encantó todavía en este número 122, ya que estamos metidos en eso, fíjense, dice, está hablando ya el santo de la consagración perfecta y total. El santo está hablando de la verdadera devoción. Hay muchas, pero dice, la verdadera devoción es la que te lleva a hacer más sacrificios por Dios, la que te lleva a renunciar a ti mismo, o sea, a vencer tu egoísmo. Tercero, a ser más fiel y más firme en la búsqueda de la gracia, unirte más a la gracia. Al unirte más a la gracia, como consecuencia, te unes más a Jesucristo. Y al unirte más a Jesucristo, el quinto es, le das más gloria a Dios, o sea, es para mayor gloria de Dios. Y a mayor gloria de Dios, tú eres beneficiado con una vida de santidad. Y si tú tienes una vida de santidad, tu prójimo será beneficiado a través de ti. ¿Okay? Son 7 pasos muy sencillos, ¿sí? Pero vamos a repetirlo. Sacrificio. El sacrificio por Dios, más sacrificio por Dios. Segundo, vencimiento de nuestro egoísmo. Tercero, unión, o si fidelidad y firmeza en la gracia. Cuarto, mayor unión a Jesucristo. Quinto, para mayor gloria de Dios. Sexto, una vida de santidad. Y séptimo, que va a ser en beneficio de tu prójimo. Ahora, vamos al número 122. Ya me salí del catecismo, Me salí del catecismo. Estamos hablando sobre la sedia. Estamos hablando de por qué desgraciadamente las personas terminamos en una incapacidad de sacrificio, porque decíamos, poníamos por el ejemplo donde dice que cuando las personas le ponen más unión o más fuerza al gusto que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando el propio gusto buscado como fruto de las obras es superior al deseo de cumplir la voluntad de Dios. Y ahí es donde, entonces, que tengo que empezar a... ¿Me regalas tantita agua, Dani, por favor? Que se me está pegando el aparatejo que tengo. Cuando estamos buscando más el gusto, por las obras que estoy haciendo, pues ya perdí. Entonces es interesante porque vemos... Gracias. Porque vemos entonces la necesidad de lo que implica este vencimiento a lo que me gusta y mantenerme firme, aunque sea aburrido, aunque sea un tedioso, no me genera una satisfacción a mis sentidos, tengo que mantenerme firme. Entonces nos fuimos a este libro de el padre Montfort, San Luis María de Montfort, y dice: conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor. Cuando haces algo bueno, que es lo que yo les decía, cuando buscamos el gusto por las obras como más grande que hacer la voluntad de Dios, ya nos perdemos. Porque si no hay ese gusto, si no hay esa satisfacción, aborrezco, termino por aborrecer y termino por hacer un lado. Entonces, el santo analiza que hay dos cosas o dos acciones o dos situaciones cuando haces una buena obra. Hay dos, en las buenas obras que hacemos hay un doble valor. La satisfacción, que tú, pues, es que yo lo hice. Y el mérito, ¿sí? O sea, el valor satisfactorio, es que le llama imprecatorio, y el valor meritorio.
Vamos a ver, dice, el valor satisfactorio o impetratorio. Impetrar significa rogar con ahínco hasta obtener algo. Sí, voy a obtener algo a través de esta, es que es precisamente, estoy buscando algo. Estoy buscando la satisfacción, me satisface lo que estoy haciendo, que es el gusto. El valor satisfactorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface, o sea, te repara por la pena debida por el pecado. O sea, yo estoy haciendo una buena obra y me puede ayudar. Por ejemplo, voy a estar 1 año en el purgatorio y por la buena obra me bajan 10 días. Pues ya. Pero también, ¿qué es lo que más lo utilizamos? Lo utilizamos cuando es para una nueva gracia, para pedir algo, la satisfacción de recibir algo. Estoy haciendo esto porque espero recibir esto, ya sea el perdón de la pena temporal o la satisfacción de recibir algo a cambio. Señores, que ya te ofrecí esto para que tú me concedas esto. Yo le llamo el mercado espiritual. Tú vas y le ofreces a Dios o le entregas a Dios 20 rosarios que rezaste, ahora tú esperas que se te dé lo que tú esperabas. Es la satisfacción, que no es que sea malo, pero a veces esto, cuando hacemos una buena obra, siempre viene la satisfacción, ¿no?, de obtener algo. Y el valor meritorio o el mérito es la misma obra buena en cuanto merece gracia y gloria eterna. Oye, qué bien, que te felicito. Y es cuando haces algo y todo el mundo se da cuenta y te alaban. Y obviamente esto es a nivel de Dios. Por tus obras buenas vas a recibir pues una recompensa en el cielo, ¿sí o no? Es el mérito. Ahora dice el santo: ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, le entregamos todo el valor satisfactorio o impetratorio y el valor meritorio, es decir, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Todo lo bueno que yo puedo tener, se lo entrego. Nada es para mí. Dice, le entregamos méritos, gracias y virtudes. Y no para que los... Ay, bueno, yo te lo entrego, pero para que se lo mandes a mi suegra, para que se lo mandes a mi hijo. Nada. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otros, porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, no se pueden comunicar. Como por ejemplo, los méritos o una gracia que tú tienes, que eres bueno, no se lo puedes, bueno, te voy a dar tantito de mi paciencia y te la voy a dar a ti para que seas paciente. Pues no se puede transmitir, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro, ante el Padre ha podido comunicarnos sus méritos. Él sí nos comunica la gracia, Él nos comunica todo lo bueno que ven en mí es de Dios, pero yo no le puedo pasar lo mío a otra persona, sino para que nos lo conserve, aumente y embellezca. O sea, podemos hacer esto. Y le entregamos nuestras satisfacciones, es así, para que se las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate, le entregamos todo a nuestro Señor. Y decía algo muy interesante. La vida religiosa, ¿qué es lo que hace? Por esta consagración le entregas y consagras todo, hasta el derecho de disponer de tus bienes interiores y satisfacciones, que cada día puedes ganar por tus buenas obras. Todo se lo entregas, lo cual no se hace ni siquiera en las órdenes o institutos religiosos. En estos, en la vida consagrada, se da a Dios los bienes de fortuna por el voto de pobreza, entregas todo. Los bienes del cuerpo por el voto de castidad, renuncia a esposa, esposo, hijos. La propia voluntad por el voto de obediencia y algunas veces la libertad corporal por el voto de clausura, las monjitas de claustro, las de vida contemplativa. Pero aquí hay algo, en la vida religiosa no se entrega la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras. O sea, yo hago mi consagración y espero que pues venga en beneficio mío y en beneficio de mis seres queridos. Cuando en esta consagración dice el santo, todo esto yo se lo entrego a la Virgen, todo se lo entrego. Dice entonces,
Pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras, ni se despoja uno, cuanto es posible, de lo más precioso y caro que posee el cristiano, a saber, los méritos y satisfacciones. O sea, todo se lo entrego a la Virgen. Ya no quiero ni siquiera el resultado de mis obras, que sean para que me dé paz o para que sentirme yo bien. Se las entrego a la Virgen. Obviamente, mi Madre Santísima, pues es muy generosa y obviamente no nos deja abandonados. Pero a esto me refiero entonces que no estamos acostumbrados a vencernos a nosotros. Claro, yo estoy hablando de esta devoción a la Virgen que estoy aprendiendo, le estoy leyendo los lunes y a veces los miércoles en el programa de ¿Y Jesús qué haría? Y vamos número por número tratando de entender a qué se refiere esto. Pero ahorita que estoy leyendo esto, puedo entender mejor a lo que se refiere el santo. Dice, vuelvo a leer, cuando el propio gusto, buscado como fruto de las obras, es superior al deseo de cumplir la voluntad de Dios, basta el dejar de hallar tal gusto para que se origine un creciente aborrecimiento que pueda llevar al abandono de ellas. ¿Sí? En esto, más de perder, llevan quienes más atados a los gustos están. ¿Qué tan pegado estás a tus gustos? ¿Qué tan apegado estás? Algunos tienen el gusto de la mirada, de estar viendo, otros de estar escuchando, otros de estar hablando. Y la satisfacción, platicaba yo con una persona sobre una situación que se dio, de que pues habló, y se dio cuenta después, dije, chin, yo no sé por qué lo dije. Y entonces sacamos la conclusión, es una necesidad, es un gusto sacar lo que uno tiene. Y eso obviamente en este caso era un pecado grave. Entonces yo le decía, tenemos que aprender a no satisfacer nuestros gustos y entregárselos a... Obviamente no se trata de reprimir. Cuando te quitas los gustos sin una trascendencia, sin una vida de gracia, sin una relación con Dios, es como matarte. Te vuelves amargado, pero necesitamos de Dios para que al privarme de los gustos, al privarme de la satisfacción, del mérito, entonces yo pueda encontrar en medio de todo eso el amor de Dios, que es lo que me va a llenar, aunque no tenga nada, aunque no se me dé nada, lo tengo a Él. Y esto, obviamente, pues lo hemos visto en algunos santos. ¿Sí? Bueno, esto es parte. Y pudiéramos seguir, aquí San Juan de la Cruz hace una referencia, dice, estos también tienen tedio cuando les mandan lo que no tiene gusto para ellos. Estos, porque se andan al regalo y al sabor del espíritu, son muy flojos para la fortaleza y trabajo de perfección, hechos semejantes a los que se crían en regalo, que huyen con tristeza de todas cosas áspera y se ofenden de la cruz, en que están los deleites del espíritu, y en las cosas más espirituales más tedio tienen, porque como ellos pretenden andar en las cosas espirituales a sus anchuras, o sea, con toda la satisfacción de lo que les gusta y gusto de su voluntad, se les hace gran tristeza y repugnancia entrar por el camino estrecho que dice Cristo de la vida, que es el camino angosto, ¿no? Y el tedio envuelve al hombre con una cadena sin fin, de la cual solo puede librarse mediante su esfuerzo de su voluntad. Porque si se deja llevar de su tendencia sensible, la falta de gusto en las cosas espirituales engendra el tedio, y a su vez, aumenta el disgusto, y de aquí nace el tedio aumentado, que sigue su labor aniquiladora de las obras. Bueno, y luego vemos que hay la pusilanimidad, ¿sí?, que es cobardía de corazón para acometer cosas grandes y arduas empresas. El incumplimiento de los preceptos, rencor o amargura, malicia, divagación por las cosas prohibidas. Y bueno, esto es simplemente para entender a lo que se refiere las tentaciones en la oración.
yo creo que vamos a seguir hablando un poquito más de la asedia, porque es importante que entendamos. Vimos ahorita la desesperación. Siguiente programa, estamos hablando del 2733. Y nos quedamos nada más con la primera parte, dice, la otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la asedia. Y vimos un poquito del padre Montfort, el número 118-122, que ya lo vimos, y luego estábamos viendo la definición de asedia y vimos un poquito la desesperación y cómo caemos por la falta de sacrificar lo que me gusta, y tiene más peso lo que me gusta que hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver, Dios mediante, lo que es la pusilanimidad, el incumplimiento de los preceptos, el rencor o amargura, la malicia, la divagación en las cosas prohibidas y después algunos remedios contra la asedia. Entonces el siguiente punto sería pusilanimidad en asedia y el incumplimiento de los preceptos. Pusilanimidad. Entonces, estamos en el 2733 tratando de entender la asedia. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, Celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.